tengan un eco en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque pueden quedar aquí en la cabeza, ¿verdad? Pero necesitan que baje al corazón, ¿verdad? Para que se traduzca en una acción. ¿Por qué deseo, verdad, que no se queden en conceptos? Porque estamos tocando en esta semana los principios teológicos de la liturgia y sabemos, ¿verdad?, que es el fruto que recogió, podríamos decir, el fruto que trabajó el movimiento litúrgico. Porque antes de Vaticano II, cuando alguien preguntaba ¿qué es la liturgia?, ¿qué nos decían? La rúbrica, lo que está escrito en rojito. Y el movimiento litúrgico iniciado por don Próspero Guéranger, ¿qué cosa quería recuperar? La espiritualidad de la liturgia. Una espiritualidad que forje nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. No solo la rúbrica por la rúbrica, pero hoy pareciera que nuestros equipos litúrgicos, ¿en dónde se quedan? En la rúbrica. Y eso es lo que sí me preocupa, ¿verdad? Porque tendremos la experiencia de que a veces a los liturgistas nos vienen y nos preguntan, oiga, hermana, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se debe hacer? Y yo le digo, yo no le voy a decir cómo lo va a hacer, le voy a dar el contenido teológico que le va a ayudar, ¿verdad?, a saber cómo manejar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros que dar el paso, ¿verdad? No quedarnos en la rúbrica. Y pareciera que nuestros grupos, ¿verdad?, eso es lo que se van aprendiendo. Entonces yo digo, no, o sea, estos acólitos, ¿verdad?, saben que deben ejercer bien su ministerio, pero si tú les das el contenido teológico, lo van a hacer de forma excelente. Si les das esos contenidos de cuál es la finalidad de esos ritos iniciales, dice, es caminar, ¿verdad?, hacia una procesión. ¿Qué significa una procesión? Ir al encuentro de Cristo, ¿no? Porque a la meta está Cristo, ahí te vas a encontrar con Él. Entonces este caminar nos está recordando que somos la iglesia peregrina. Pero si no, nuestros acólitos, ¿verdad?, pareciera como que van a hacer un desfile. Entonces yo creo y considero que sí es importante que los enseñemos, ¿verdad?, a tocar esos aspectos teológicos, no de rubricismo, ¿verdad?, si no nos volvemos a quedar antes de Vaticano II. Y el movimiento litúrgico decía, la única espiritualidad debería ser la de la liturgia. Una espiritualidad que se encarna en nuestra forma de ser y de actuar. Entonces, si estamos llamados, ¿verdad?, porque bueno que se tocaron estos principios, porque solo así vamos a poder dar el paso. Ahora, decimos nosotros, vamos a dar ese paso, pero veamos en los seminarios, ¿se les da sacrosanto concilio? Algunos seminarios, ¿verdad? Entonces esa formación litúrgica al final, ¿en qué queda? En el estudio de los sacramentos, ¿verdad?, y a veces en la Eucaristía ni siquiera, ¿verdad?, con una catequesis mistagógica para poder presidir las celebraciones, ¿no?, con un arte, con un amor, ¿verdad?, porque al final eres tú que has recibido un sacramento, ¿verdad?, el sacramento del orden, y que vas a representar a Cristo, ¿verdad?, porque ustedes actúan en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. Entonces, por tanto, están representando, lo reconocemos como el otro Cristo vivo, ¿no? Y entonces sí pediríamos, ¿verdad?, tú como sacerdote, concientízate de tu misión, ¿verdad?, concientízate del misterio, ¿verdad?, al que te estás preparando para recibir, porque de ti depende, bueno, todo, ¿verdad?, sabemos que la acción del Espíritu Santo está ahí presente, ¿verdad?, pero en gran parte les toca a ustedes, ¿verdad?, ser los mistagogos, que nos vayan llevando de la mano a vivir verdaderamente este misterio pascual. Bueno, en ese misterio pascual y la liturgia, revisamos en nuestra hojita, ¿verdad?, decimos que celebramos el misterio pascual en toda su plenitud, recapitulando toda la historia de la salvación, y por tanto celebramos el plan eterno y amoroso de Dios, quien determinó liberarnos del pecado y de la muerte, el conjunto de los acontecimientos históricos de Dios a favor de la salvación de su pueblo, la memoria de la nueva alianza establecida por Jesucristo, por Dios, y que perfecciona las acciones anteriores, llevando a plenitud su obra en el mundo. Esta relación de la liturgia con el misterio pascual
nos obliga a superar todo reduccionismo jurídico, estético o histórico del culto cristiano y nos lleva a celebrar la liturgia como el acontecimiento permanente de la historia de la salvación. Celebrar el misterio pascual nos permite también entrar en comunión con el sufrimiento del hombre y del mundo. Si estamos relacionando esa dimensión social. Si tú has experimentado el amor misericordioso de Dios, también vas a ser misericordioso con el hermano. Es en esa dimensión social. Este misterio es lo que fundamenta y da eficacia a todo el empeño de pastoral social. La presencia pascual de Cristo en las celebraciones litúrgicas expresa y realiza la gloria de Dios y la santificación de los hombres. O sea, porque decíamos que este proyecto del Padre de querer salvar a todos los hombres lo va a realizar por medio de ¿quién? De Cristo, quien por la acción del Espíritu se encarna y se hace uno de nosotros. Y nosotros, inspirados por este Espíritu y por la mediación de Cristo, glorificamos al Padre, ¿verdad? Así es como descubrimos esa dimensión descendente. Dios nos sigue santificando por los sacramentos y nosotros lo seguimos glorificando con toda nuestra vida. De ahí que en las celebraciones litúrgicas solo deberían participar los iniciados, o sea, los creyentes que han hecho el proceso catecumenal. Para el que no tiene fe, la liturgia puede ser un espectáculo más o menos hermoso, estético, pero carente del sentido que la constituye. Esta es la grande riqueza que poseemos y que constituye la fuente donde emana toda gracia, amor y bondad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, después de haber contemplado esta fuente, ahora pasamos a ver el culmen, ¿no? Que es la vida de la Iglesia. Con respecto a la afirmación de la liturgia como culmen o cumbre de la vida de la Iglesia, significa punto de llegada a un lugar colocado en lo alto, en la cima, o también puede ser la meta de una peregrinación. La liturgia es también esto porque es la presencia en el hoy del misterio de Cristo. Cristo, con su misterio pascual, ha culminado su obra de salvación entre los hombres y por su resurrección, glorificación, ha sido constituido en Cristo y Señor y nos ha dado el don escatológico del Espíritu. Por su ascensión a los cielos, ya no es posible encontrarlo, el encuentro con Dios a través de su humanidad y corporeidad, pero la humanidad permanece en el mundo y por tanto necesita de la mediación corpórea. Por ello, la continuadora de la misión de Cristo es la Iglesia. Y es que en efecto, del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. La Iglesia es sacramento porque tiene que manifestar y continuar visiblemente la historia de salvación que Dios ha realizado en Cristo, y esta tarea la realiza de diversas maneras, a través de los sacramentos, a través de esa caridad, a través de la evangelización. Y bueno, aquí recordamos toda la riqueza que ayer escuchamos de la eclesiología que nos presentó el padre Fernando Sedano. Los sacramentos pertenecen a la esencia de la Iglesia y en ellos se ve comprometida su propio ser y su vida. Así la vemos como servidora de una misión y salvación que le ha sido dada en orden al bien de sus miembros y de sus comunidades. Recordemos que la mediación eclesial de los sacramentos no solo se concreta en la celebración comunitaria, sino en la mediación eclesial del presbítero, que concreta y visibiliza la intervención de la Iglesia y la referencia de las acciones sacramentales a la fe de la misma. Considero importante recuperar el sentido de la mediación eclesial de los sacramentos y sacramentales, porque la Iglesia somos todos los bautizados, el conjunto de comunidades de creyentes que a lo largo de la historia queremos mantener viva la antorcha de la salvación, del amor, del sentido de la vida y de la esperanza que nos viene de Cristo. La liturgia es epifanía de la Iglesia, es decir, una santa, católica y apostólica. Una porque es una misma Eucaristía, una misma oración, un único altar, un único ministerio del obispo con su presbiterio y sus ministros. Santa
porque el Espíritu le da vida y Cristo está presente en ella. Católica, porque se acomoda a todas las condiciones, lengua y procedencias. Apostólica, presiden los sucesores de los apóstoles que transmiten la tradición apostólica y irradian el Evangelio, o sea, esa experiencia que ellos tuvieron con el Maestro. En cuanto culmen, la liturgia es punto de llegada, es decir, la actividad de la Iglesia que tiende a dar gloria a Dios. Al celebrar el misterio de su esposo, la Iglesia se ve reflejada en la celebración como en un espejo, en sus trabajos, afanes y sus esperanzas. Por tanto, en esta Iglesia sacramental, las dos dimensiones de la acción litúrgica, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios, esa vida espiritual y vida litúrgica, van íntimamente unidas entre sí, formando parte de su propio ser y naturaleza. Después de haber profundizado en los contenidos teológicos de la liturgia como fuente y culmen de la vida iglesia, pasamos al concreto de la vida cristiana. La liturgia, como lo afirma Sacrosanctum Concilio número 14, dice, es la fuente primaria y necesaria en la que ha de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Vida cristiana es comunión y participación de los hombres en la vida trinitaria por obra de la economía divina de la salvación efectuada por Jesucristo en la Iglesia. Esta vida es comunicada y desarrollada por los sacramentos de la iniciación cristiana que ponen el fundamento de la vida cristiana en clara analogía con las etapas de la vida humana, como son el nacer, crecer, comprometerse definitivamente en el amor o en la misión de la Iglesia, enfermar, sentir la ruptura del amor y la unidad de Dios y con la Iglesia. Todas estas se llaman situaciones sacramentales porque han sido asumidas por Cristo Salvador. Constatamos que en la liturgia hay una relación constante entre celebración y vida, porque lo que se celebra implica ser traducido en la vida, y de este modo toda vida cristiana es liturgia. En cuanto al culto espiritual, ya San Pablo nos lo decía, ¿verdad? Ofrézcanse como hostias vivas. Nuestra vida debe ser una vida en Cristo y por ello es importante conocer los aspectos propios de la espiritualidad de la liturgia. La vida espiritual del cristiano se identifica por ser litúrgica, porque el encuentro real y personal entre Dios y el ser humano se realiza muchas veces por medio de la liturgia. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. Y en este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Consideramos la espiritualidad litúrgica como un estilo de vida cristiana basada en la asimilación y la identificación con Cristo, producido por los sacramentos y la oración de la Iglesia. Todo ello en el ámbito del año litúrgico. Entonces, las características de esta espiritualidad litúrgica son bíblica, cristológica, sacramental, pascual y mistagógica. La espiritualidad bíblica permite advertir que la palabra de Dios en la liturgia deja de ser una palabra escrita para adquirir cada vez más el papel de anuncio o proclamación de un acontecimiento de salvación presente. Por tanto, el leccionario de la celebración eucarística y el de la liturgia de las horas, además de ser los principales libros de meditación y de oración propuestos a la comunidad de los fieles, son un anuncio constante de la salvación presente y operante en la acción litúrgica. Ayer el Padre Arturo nos explicaba, ¿verdad?, esa sacramentalidad de la palabra de Dios. De aquí que también tocamos una espiritualidad histórica y profética en cuanto lleva a penetrar en el significado salvífico de los acontecimientos de la historia del pueblo de Dios, especialmente de la vida de Cristo y de la propia existencia individual y colectiva,
en la cual sigue actuando el mismo misterio divino de salvación. Por la misma razón, es una espiritualidad cristocéntrica, pues la liturgia como momento conclusivo de la historia de la salvación, es decir, momento en que se cumple y opera en los hombres la salvación, está centrada en la persona y en la obra de Cristo. La liturgia revela, anuncia y hace presente las acciones salvíficas de Cristo. La espiritualidad sacramental nos permite ver a los sacramentos como un encuentro objetivo y eficaz de salvación en Cristo. Se vive un encuentro transformante y renovador del cristiano. En la liturgia, el Espíritu Santo va configurando a los fieles a la medida de Cristo para que sean imagen plena de Él, no solo en el plano ontológico del ser, sino en la moral del actuar. La pasión de Cristo, que es celebrada y actualizada en el sacramento, debe ser completada en la propia vida. De este modo, el cristiano se convierte en signo portador de la pasión de Cristo y, por tanto, en instrumento de salvación para los demás. Por ello, la espiritualidad litúrgica es una espiritualidad mistagógica. La liturgia no es la ocasión de dar una idea, de ofrecer un ejemplo moralizante, es el momento de entrar en contacto con el misterio salvador de Dios, el misterio de Cristo que debe transformar la propia vida. La espiritualidad litúrgica como espiritualidad pascual supone en el cristiano dos actitudes fundamentales, correspondientes a los dos momentos del misterio pascual. En primer lugar, ante la pasión y muerte del Hijo de Dios, la compasión, que va acompañada del juicio acerca de lo que es el pecado y del reconocimiento del amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo. Cristo me amó y se entregó por mí. En segundo lugar, ante la resurrección, la alegría de una vida nueva que brota de la presencia de Cristo en el mundo, de su resurrección y del don del Espíritu Santo. De ahí que la espiritualidad litúrgica pascual centrada en la pasión, muerte y resurrección de Cristo abarca toda la historia de la salvación y no solo el pasado, revelación antigua y neotestamentaria, sino del presente continuado por la Iglesia. Por ello es una espiritualidad sintética y dinámica, en el sentido que proyecta la propia existencia hacia la perfecta consumación de la obra salvadora. La Pascua del Señor, como hecho sintético de toda la historia de salvación, se hace presente de diversas formas en la liturgia, en forma condensada en la Eucaristía, en forma cíclica, siguiendo el curso del año litúrgico, en forma selectiva, destacando en cada fiesta determinados aspectos del único misterio. Y así, cada cristiano a través de estos momentos va realizando su plena incorporación a Cristo hasta alcanzar la plenitud de Él. Por tanto, decimos que es fuente y culmen de la vida cristiana, porque en la celebración litúrgica es donde se verifica y tiene su más explícita expresión, ese paradigma de la iniciativa de Dios y la respuesta por parte del hombre, su interlocutor, es decir, de la acción divina y la cooperación humana. Ya veíamos con el Padre Carlos Buendía en esa dimensión teátrica. En cuanto fuente, la liturgia es punto de partida que nos impulsa a que, saciados con los sacramentos pascuales, sigamos caminando hacia la santidad mediante una vida recta y honesta, dando gloria a Dios con nuestras palabras y nuestras acciones delante de los hombres. 25º Salmos 10 nos dice: la fe vivificada por la caridad, la adoración, la alabanza al Padre y el silencio de la contemplación serán siempre los primeros objetivos por alcanzar para una pastoral litúrgica y sacramental. Concluyo. Después de haber presentado el gran tesoro que poseemos como fuente, esa historia de salvación que tiene sus diversos momentos, que culmina en Cristo viviendo su misterio pascual, expreso mi convicción de que la liturgia es fuente y culmen de nuestra vida, porque Cristo nos ha elegido, amado, salvado y consagrado.
Gracias a los sacramentos de iniciación cristiana, hemos sido introducidos en la gran historia de salvación. Celebramos y vivimos el misterio pascual de Cristo, de modo que en cada acción litúrgica nos encontramos con Jesucristo vivo y presente en la asamblea, en su palabra, en los sacerdotes que actúan in persona Christi nomine ecclesiae. Y así, y si esto celebramos realmente, también me pregunto, ¿por qué existe la dicotomía entre lo que celebramos y vivimos? ¿O por qué los cristianos no siempre somos generadores de vida, de justicia, de paz, de comunión y solidaridad? Pues estamos así, dando paso, ¿verdad?, a esa reflexión neumatológica, esa acción del Espíritu, ¿verdad?, que nos va ayudando a conformarnos más a Cristo. Es importante reconocer que nuestra vida es un proceso. Recordamos las palabras de San Pablo: Dios, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito de muchos hermanos. Por eso el programa de vida cristiana ha de ser la progresiva transformación de toda nuestra existencia en verdaderos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, para hacer realidad lo que expresó San Pablo: vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Acojamos esta invitación los bautizados a dejarnos llevar de la mano por la gran maestra que es la liturgia. Nadie la supera en eficacia y pedagogía, porque la eficacia de la liturgia es la eficacia sacramental de los signos de salvación, y la pedagogía es en realidad la obra del Espíritu Santo que suscita la conversión y la fe y da la inteligencia del misterio que celebramos. Que la liturgia sea fuente y culmen de nuestra vida y colaboremos con la gracia para que Cristo se forme en nosotros. Domen formetur Christus in vobis. Y así alcancemos la estatura de nuestro Maestro, que es camino, verdad y vida. Esto es lo que quería compartir con ustedes.